todos, hoy te vengo a compartir un tema de topografía para ingenieros civiles, en especial generalidades de topografía y su historia. Esta información es muy valiosa para tus conocimientos, así que préstale mucha atención. La topografía es una ciencia aplicada que a partir de principios, métodos y con la ayuda de instrumentos permite usar gráficamente las formas naturales y artificiales que se encuentran sobre una parte de la superficie terrestre, como también Bupkudu. La posición relativa o absoluta de puntos sobre la Tierra. Los procedimientos destinados a lograr la representación gráfica se denominan al producto se le conoce como plano, el cual contiene la proyección de los puntos de terreno sobre un plano horizontal, ofreciendo una visión en planta del sitio levantado. El levantamiento consiste en la captura de los datos que conducirán a la elaboración de un plano. Asimismo, a partir de los diseños, contenidos en planos para la construcción de las obras civiles en general, se realiza la localización o materialización del proyecto en terreno. La localización consiste en ubicar en el sitio todos los puntos que hacen posible la construcción de una obra de ingeniería. El topógrafo en la actualidad enfrenta el reto de realizar estudios topográficos y como parte de ellos los levantamientos topográficos, para cumplir las expectativas del mercado. La topografía es una profesión con un campo extenso. Hay muchos tipos diferentes de agrimensores y barra diagonal o topógrafos, cada uno que tiene sus propios métodos específicos y aplicaciones. Es a menudo difícil para explicar qué es exactamente la topografía. Historia de la topografía. En realidad se desconoce el origen de la topografía. Las pruebas fehacientes que ubiquen la realidad histórica de la topografía se han encontrado en forma aislada, como lo muestra una tablilla de barro encontrada en Ur, en Mesopotamia, que data de 3 siglos antes de nuestra era, y los testimonios encontrados en otros territorios, en diversas partes del mundo, pero es de Egipto donde se han obtenido mayores y mejores referencias, las escenas representadas en muros, tablillas y papiros, de los hombres realizando mediciones de terrenos. Los egipcios conocían como ciencia pura lo que después los griegos bautizaron como geometría, medida de la tierra, y su aplicación en lo que pudiera considerarse como topografía o quizá, mejor dicho etimológicamente, topometría. Heródoto dice que Sesostris, alrededor del año 1400 a.C., dividió las tierras de Egipto en predios para fines de aplicación de impuestos, pues era fundamental la medida de la extensión de dichas parcelas para determinar los tributos. Esto motivó la creación de funcionarios llamados arpedonaptes, tendedores de cuerda, dedicados a la labor de medir. Las inundaciones del Nilo hicieron desaparecer porciones de estos lotes, por lo tanto otra de sus funciones era la de replantear estos límites. Posiblemente a partir de que el hombre se hizo sedentario y comenzó a cultivar la tierra, nació la necesidad de hacer mediciones. O, como señala el ingeniero francés Pemerlin, la topografía nace al mismo tiempo que la propiedad privada. Como primer instrumento hicieron uso del cordel, un antecedente de la regla, escuadra y compás. El cordel lo usaban como compás, fijando un extremo y desplazando el otro, y como elemento para trazar líneas, anudado a distancias iguales, se convertía en regla graduada, que viene a ser como el precursor de la cinta métrica. Les servía de escuadra al dividirlo en 3 partes proporcionales. 3,4,5, denominado triángulo sagrado, conocían las propiedades de estos triángulos y trazaban así las perpendiculares, lo que conduciría a la gran parcelación rectangular de la propiedad antigua. A partir de estos trabajos, los primeros filósofos griegos desarrollaron la ciencia de la geometría, que se aplicó a la construcción de viviendas, tumbas, graneros, canales, templos y a la astronomía. Su adelanto, no obstante, tuvo lugar principalmente en los terrenos de la ciencia pura. Es Herón quien se destaca por haber efectuado la aplicación de la ciencia básica a la topografía, al
Encontrar la fórmula para la determinación del área de un triángulo. En función de sus lados. Hacia el año 120 AC, fue Herón autor de varios tratados importantes, de los cuales se destaca el llamado La Dioptra, obra que fue de gran importancia entre los griegos y egipcios, pues en ella describe los primeros instrumentos topográficos diferentes al cordel. El desarrollo práctico de la topografía se le debe a los romanos, pues aplicaban reglas para el cálculo exacto del área del cuadrado, rectángulo y triángulo rectángulo, siguiendo a los egipcios en la forma de obtener la superficie de los cuadriláteros no rectangulares como el producto de las dos sumas de los lados opuestos, para determinar el área de una ciudad de forma irregular. Deducían el radio a partir de la medida de su perímetro. El agrimensor romano, cromatice o compendatores, actuaba vinculado a la geometría y a la institución del derecho de la propiedad sobre los bienes, participaba de esa función que exige conocimientos de los que hoy llamamos técnicas y sociales, que afectan tanto al derecho público como privado. Los representantes de estos son Frontinus e Higinio, quienes vivieron en el siglo I, pioneros en el campo de la topografía y autores de unos tratados que fue la norma durante muchos años. Los prácticos romanos produjeron muchos avances en la topografía al establecer una serie impresionante de proyectos de ingeniería en sus imperios. Ellos proyectaban ciudades, campos militares y vías usando un sistema de coordenadas rectangulares. Levantaron las rutas principales utilizadas para operaciones militares en el continente europeo, islas británicas, norte de África y aún en partes de Asia. Además organizaron una asociación de topógrafos. Estos romanos usaron instrumentos como el odómetro o rueda medidora, la groume, que se utilizó para avisar puntos a 90 grados. Y prolongar alineamientos, la libella y el chorobates para la nivelación. Después del Imperio Romano, el agrimensor mantendría cierta relevancia, pero no volvería a alcanzar el esplendor pasado. Uno de los manuscritos en latín más antiguo que hay en existencia es el Código Aseriano, Codex Aserianus, escrito aproximadamente durante el siglo IV, contiene una relación de la topografía tal como la practicaban los romanos e incluye varias páginas del Tratado de Frontinus. El manuscrito lo encontró Gerbert en el siglo X y le sirvió de base para su texto de geometría, que estaba dedicado en su mayor parte a la topografía. En este mismo siglo aparece también el escrito llamado El arte de medir tierras, escrito por Inocencio, en los que se constataban las aportaciones romanas a la topografía. En el siglo III las paredes de la escuela de Autun estaban tapizadas con cartas geográficas. En el templo de Telo se pintó un mapa de Italia y bajo los magníficos pórticos de Roma otro mapa del mundo entero. Fueron los árabes en la Edad Media quienes mantuvieron viva la topografía, desarrollada hasta el momento por los griegos y los romanos en los escritos de la llamada geometría práctica. En Europa fueron mejorando los trabajos topográficos a partir del siglo XI. En la Academia Imperial de San Petersburgo se conservaba un planisferio del canónigo Enrique de Maguncia dedicado a Enrique V de Alemania. También son dignos de mención el Mapamundi de Leipzig y el mapa triangular de la Biblioteca Catoniana. En el siglo XIII von Piso escribió la Practica Geometría y Liber Quadratorum, en los que contenía instrucciones sobre los métodos topográficos e instrumentos como el cuadrante, el báculo de cruz, el astrolabio. En el siglo XV se atribuye al infante don Enrique de Portugal la invención de las cartas planas, base fundamental y origen de la actual planimetría. Con la aparición del telescopio a fines del siglo XVI y principios del XVII, la topografía y la geodesia tuvieron un gran avance, realizándose trabajos muy importantes en lo relativo a la determinación de la forma y tamaño de la Tierra. Se destacan nombres como los de Picard, Snellius y Cassini por el conocimiento y desarrollo de la topografía y el establecimiento de los fundamentos de la geodesia y la topografía moderna.
durante las guerras de la Revolución Francesa se levantaron con exactitud numerosos planos topográficos y cartas militares, los diferentes estados de Europa entre los que sobresale Alemania e Inglaterra, quisieron poseer buenos mapas y planos de sus territorios, y entonces empieza también a enriquecer la topografía la formación de planos detallados para el catastro y alinderamientos de las propiedades rústicas y urbanas. La triangulación geodésica se perfecciona con cálculos exactísimos, las noticias estadísticas las altura bien determinadas sobre el nivel del mar reemplazan los adorno y figuras simbólicas de las antiguas cartas, y las naciones se comunica entre sí los descubrimientos y las últimas noticias topográficas. Es de resaltar que uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la topografía en América fue la certificación como topógrafo de George Washington otorgada por la Facultad del College of William and Mary en Williamsburg, Virginia en 1749. Fue también durante esta época cuando la topografía ocupa una posición destacada al ser la base para la localización de servicios de caminos, canales, ferrocarriles, acueductos y sobre todo en los linderos por el gran valor que obtuvieron las tierras. El mejoramiento de los instrumentos y los métodos empleados para hacer mediciones y producir mapas se da a raíz de la Primera y Segunda Guerras Mundiales y durante los conflictos de Corea y Vietnam. La carrera espacial, la Guerra Fría y la Guerra Golfo, se logran desarrollos tecnológicos con otros fines, logrado esto ser la base de la tecnología de la topografía actual, entre los que cabe destacar instrumentos tales como equipos de medición electrónica de distancias, ondas de radio y de luz, giróscopos, equipos con dispositivos de rayo láser, nuevas cámaras aerofotogramétricas, sensores remotos, sistemas de posicionamiento global desde el Doppler hasta el actual el sistema de posicionamiento por satélite. GPS.